Muy buenos días, Alfonso. Bienvenido a esta pequeña entrevista en la cual vamos a hablar de tu última novela, El sueño de Troya. Bueno, vas a hablar tú. Pero quiero empezar antes leyendo un pequeño párrafo de tu anterior novela, En la sangre del padre, en la cual decías: Alejandro vio a dos marineros que llevaban un gran cofre bajo la cubierta. Una ansiedad imposible se apoderó de él. Que tengan cuidado con eso, es muy valioso. No, no es oro. Me lo dio Aristóteles. Es su Ilíada. Espero así que me acuerde de él, que escuchen su voz en las anotaciones que escribió en los márgenes. Pero entonces, ¿a dónde vamos, Alejandro? A ver el sitio donde descansan, a verlos a ellos, el Estión. Vamos a ver a los héroes, a Troya. Siempre dejo el pozo de la siguiente novela en la novela anterior. ¿Qué es el sueño de Troya? ¿Para mí? Sí, para ti. Para mí el sueño de Troya es buscar el significado mitológico, el significado mítico que puede tener la vida, ¿no? Y es un poco lo que van buscando los personajes en esta novela, que la vida sea algo más que un paréntesis entre el nacimiento y la muerte, que sea algo más que un vacío sin sentido, y para eso van buscando las raíces del mito, las raíces que los expliquen a ellos como hombres. Y para mí eso es el sueño de Troya, pero yo creo que lo interesante es que cada lector se plantee qué significa Troya para él, ¿no? Sí, porque es mucho. Porque yo he visto ahí en el libro que hay ambición, hay memoria y el precio de los sueños. Totalmente, de los sueños cuando se chocan contra la realidad, ¿no? Sí. Porque nos encontramos con unos personajes que están obsesionados con que la realidad les devuelva aquello con lo que ellos sueñan. ¿Y qué sucede cuando la realidad impone sus reglas de hierro, ¿no? Entonces ese desencanto también es muy peligroso. Es una novela también que reflexiona sobre el precio de esos sueños y lo peligroso que puede ser dejarse llevar por sueños sin tener en consideración la realidad en la que vivimos todos. Efectivamente. Háblame un poco del protagonista ese que has creado, Nicolás Yannikis. Nicolás Yannikis es la forma que tuve de salvar esta novela, porque sin él la novela no habría salido. Al principio, las dos primeras versiones que escribí del Sueño de Troya tenían a Schliemann no solo como protagonista, que lo sigue siendo, pero como narrador. Era a través de sus ojos y de su voz que el lector se introducía en lo que pasó en el yacimiento. Pero me di cuenta de que haciéndolo así, la locura, la oscuridad de Schliemann no quedaban tan bien explicadas, y sobre todo yo corría el riesgo de este personaje, que era un personaje despreciable de alguna manera, yo acabar empatizando con él, o el lector sospechara que yo empatizaba con él. Y tuve miedo de eso, ¿no? Tuve miedo de que me acusaran de trivializar la locura de Schliemann, de comprenderla, y entonces creé este personaje de Nicolás Yannikis para que él pudiera, unos pasos más hacia atrás, ver lo que estaba sucediendo y poder apreciar la oscuridad y la locura de Schliemann en toda su complejidad, y no solo la de Schliemann, sino el carácter del resto de personajes. Esta voz del narrador testigo, que es la primera vez que intentaba yo un narrador testigo, me ha servido precisamente para eso. Sí, porque Schliemann era un personaje complicado y difícil a la hora de presentarlo. Sí, porque ahí donde Alejandro tenía una capacidad de redención, por así decirlo, esa gran ambición que lo iba a llevar hasta el fin del mundo, y que también era una ambición desmedida, y Schliemann tiene también esa ambición, pero le falta esa capacidad de catarsis, esa capacidad de redimirse, que es lo que mueve la sangre del padre. Y en cambio en Troya nos encontramos con un personaje que no tiene esa capacidad de catarsis al final, y por eso era necesario contarlo todo a través de un narrador que viera esa circunstancia. La verdad es que para mí la novela tiene muchas lecturas, porque más que una novela arqueológica, ¿cómo la definirías? ¿Cómo te gustaría definirla? Yo tengo un problema con las etiquetas y no me gusta ponérselas, porque es tanto más que una novela histórica, es tanto más que una novela sobre arqueólogos. Es que ese es el epicentro de la trama, sí, pero la novela se presta a muchas lecturas y a muchas interpretaciones, tiene muchas metáforas dentro. Entonces yo simplemente le pondría el sustantivo, no lo adjetivaría. Es una novela. Sí. Y el lector la leerá y encontrará en ella pues lo que se puede encontrar en una novela, pero también otro tipo de significados y de metáforas. Yo lo que he visto es que es como una tragedia moderna, donde los héroes antiguos ya no empuñan espadas, sino pinceles y cuadernos de notas.
efectivamente, ¿no? También hago una recopilación de distintas tragedias que para mí han tenido mucho que ver en esta novela. Por ejemplo, tiene mucha influencia para mí en Moby Dick de Herman Melville a la hora de contar esta aventura. Tiene mucha influencia el mito del Fausto en el personaje de Schliemann, aquí considero un personaje totalmente fáustico, alguien que pacta con el diablo, que tiene su pequeña aparición en la novela, pero una especie de diablo más metafórico, pero pacta entregar el alma a cambio de un propósito, de una obsesión, de algo que le permita que la vida no sea simplemente un esperar, ¿no? Entonces hay muchas tragedias clásicas que se reproducen en el sueño de Troya. La más importante de todas es que se reproduce la épica de la propia Ilíada, ¿no? Que también quise recontar esa historia a través de los ojos de estos protagonistas. Sí. Sofía Schliemann es como al mismo tiempo la mirada lúcida y crítica en la novela. Sí, y es la representación del desencanto. Cuando la concebí era la representación de una mujer desengañada, una niña de 18 años que se casa con un hombre 30 años mayor que ella, simplemente movidos ambos por este amor que compartían por la arqueología, ¿no? Y por el mundo antiguo, pero al final Sofía esperaba que su marido la dejara excavar en Hisarlik, su marido no la dejó y encima la condenó a aparecer en el relato que sí que lo había hecho, le dijo a todo el mundo que ella sí había excavado y Sofía está condenada a vivir en la ficción lo que no pudo vivir en la realidad y ese destino trágico de ella me parecía que tenía que tener un punto central en la novela, ¿no? Porque vamos, que Schliemann diga que ella participó en el descubrimiento cuando del no tesoro la de dejó, Príamo. Eso me parecía, es una mujer, yo me lo imaginaba, que vivió el resto de su vida con la sociedad ateniense, con los arqueólogos, pensando que ella había participado en el descubrimiento. A ella le hubiera encantado participar en el descubrimiento, pero no se lo permitieron. Luego se cobra su pequeña venganza al final de la vida, cuando ya ha muerto Schliemann, ella empeña toda la fortuna que ha heredado en seguir excavando por su cuenta, con un grupo de ingenieros continuando con esa labor. La verdad es que es un final bonito, no lo voy a revelemos, desvelar. ¿Quién puede preferir la realidad teniendo la belleza del relato? Esta es una frase tuya en el libro, exactamente. Y me gustaría que me la desarrollaras un poco. Yo creo que esa frase habla de mí y creo que habla de la mayoría del género humano, ¿no? ¿Por qué contamos historias? ¿Por qué elaboramos mitos para explicar? Ya los elaboraban ellos, pero ¿por qué necesitamos esta necesidad de contarnos historias para encontrar significado? Precisamente porque el mito, el relato, la ficción nos parece mejor que la realidad, ¿no? La realidad nos asusta y necesitamos del intermediario de la ficción para poder explicarla. Yo desde luego prefiero la ficción, pero no es una cuestión de elegir entre la realidad y la ficción, vivir en el mundo de los sueños o vivir pegado a la tierra. Es vivir de sueños, vivir de historias, sin perder de vista que vives en una realidad. A estos personajes lo que les sucede es que abandonan la realidad para vivir solamente en los sueños, ¿no? Pero un sano equilibrio entre los dos es necesario, porque si no la vida es una amargura, ¿no? Es un valle de lágrimas. ¿Cómo descubriste el tesoro de Príamo? Quiero decir, ¿cómo lo buscaste tú entre las zarzas? Eso en su autobiografía no está desarrollado, eso lo has desarrollado tú por tu parte. Eso me parecía que era encontrar la verdad detrás de la mentira. En la autobiografía de Schliemann dice que le está paseando con Sofía la última tarde que van a estar, ven el resplandor y resulta que encuentran todo el tesoro, ¿no? Y no lo quiero destripar cómo lo encuentran de verdad en la novela, ¿no? Pero me parecía que era un momento para que me entiendan tus oyentes. Es como si vieras el truco del mago, como si en vez de estar viendo el truco del ilusionista desde el patio de butacas, lo estuvieras viendo desde una esquina del escenario. Entonces estuvieras viendo exactamente dónde mete la mano el mago para sacar el conejo del sitio donde estaba escondido. Y en la novela, el engaño es un personaje más. Es el protagonista. Es una novela donde la mentira es muy importante y el lector tiene que saber que cuando se enfrente a la novela le costará discernir lo que es verdad de lo que es ficción. Y en ese momento en el que descubren el tesoro de Príamo es cuando se descubre el truco. El todo. Ahí tienes la realidad de, como si dijéramos, del anonimato de Sofía con relación a Schliemann, a él. Sofía fue un mero apéndice, por decirlo de alguna forma, utilizado por Schliemann. Para dotar de más ficción a su aventura, para hacerla más caballeresca, para hacerla más romántica, más épica.
Solo la usó para eso, que eso es lo triste. Eso es lo triste, porque en los libros de historia muchas veces aparece solo Sofía retratada como Con Helena joyas, de Troya, ¿verdad? con todas las joyas, y la gente no ve el trasfondo que es realmente detrás de esa fotografía, el sufrimiento que ella De una debía de mujer sentir. triste, sí, 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 totalmente. Por eso quise también en la novela incluir una escena en la que ella apareciera con todas esas joyas, y es el peso de ese oro, ¿no? Está ella con las diademas, los collares, tal, y ese oro la está quemando, porque es que representa su dolor. La verdad es que Schliemann luego fue también, hizo otros descubrimientos en Micenas y esos sitios que uno piensa, después de todo lo que pasó en Troya, que le permitan volver a desenterrar o a buscar en otros sitios. Los otomanos estuvieron mucho tiempo sin dejarlo volver a excavar en Troya, y él, de hecho, perdió interés en Troya cuando encontró Micenas y ya se centró en Micenas, pero el gobierno griego se cuidó y le mandó un comisario para que estuviera muy encima, y de hecho las joyas de Príamo encontradas en Troya, esas acabaron en Alemania, luego en Rusia. Schliemann se las llevó, pero el tesoro de Micenas sí se quedó en Sí, Atenas, se quedó. precisamente porque este comisario hizo muy bien su trabajo. Hizo muy bien. Yo vi la máscara, La máscara es muy es impresionante. espectacular. Pero también está el mito de si la máscara está retocada o no. Bueno, eso dejemos a los lectores que diluyan esa Eso es lo cuestión. interesante de Schliemann, es un novelista de la realidad. Él escribe novelas no en papel, sino en el mundo que le rodea. Eso es lo impresionante. Sí, pero la importancia es la locura que tenía él en relación al sitio de Troya. Es como si él hubiera sido, no sé, la reencarnación de uno de los personajes de aquella época. Yo creo que él quería creerse eso. Igual que quería tomar a Sofía por Helena, Sí. pero en una monomanía. Por eso te digo, la lectura de Moby Dick y de Herman Melville para mí fue muy importante, entender la obsesión irracional por encontrar algo. En el caso de Moby Dick es la ballena, en el caso de Schliemann es esta Troya que puede representar lo mismo que Moby Dick en la novela de Melville, ¿no? Un todo. Sí. ¿Qué representa Troya para Schliemann? Un todo, es la vida. La vida está incompleta mientras no encuentre esa ciudad. Luego él elabora ese mito de que su padre le había dicho, búscala, y él le había dicho, te lo prometo, papá, y tal. Pero para él es el principio y el fin de todo. Y es que eso es lo que le mueve la obsesión, por eso no podía abandonarla. Totalmente de acuerdo. Me gustaría, si quieres ampliar algún dato más que te apetezca contar de la historia, porque realmente lo que queremos es que quien escuche y vea tu vídeo pues sienta la necesidad de leerlo. Bueno, yo creo que aparte de que hemos hablado de los temas muy profundos que trata la novela, y es una novela que se presta mucho a interpretación y mucho a metáfora, y yo creo que cualquier lector obtendrá una interpretación de la novela totalmente distinta de otro. Pero al final es una gran aventura, es una aventura arqueológica que nos va a devolver a una época fascinante en la que los arqueólogos eran esa especie de híbrido entre el caballero muy culto, muy cultivado, y el ladrón de arte, ¿no? Y esa época donde los países europeos estaban colonizando el resto del mundo, pero también el pasado del resto del mundo, esa necesidad que tenían los ingleses, los franceses, los alemanes de establecer el parentesco con la antigua Grecia o la antigua Roma a base de llevarse las antigüedades de vuelta a sus museos. Eso es un periodo fascinante, creo que y muy desconocido, y creo que a los lectores les gustará mucho. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas ha sido un gracias, placer Guillermo. charlar contigo. El placer siempre es mío.